Gabriel, para ti, ¿qué es inteligencia artificial? De manera simple. Es la capacidad de entender de una forma coherente muchos datos que permiten sacar conclusiones para convertirlos en acciones para la toma de decisiones. Hola a todos y bienvenidos a AI Heroes, un espacio donde descubrimos las infinitas formas en las que la tecnología y la inteligencia artificial están transformando el futuro de la salud. Esto lo hacemos a través de conversaciones con personas increíbles de esta industria. Soy Laura Velázquez, soy cofundadora de Arcángel AI y soy su host. Vamos con el episodio. Yo me llamo Gabriel Mesa Nichols, de profesión estudié medicina, después hice patología, después hice un MBA que me ha servido para ver la vida de muchas maneras. Pues uno de los papeles más importantes que juego en la vida es ser padre de 3 hijos, ser esposo de Claudia, de quien aprendo también todos los días, cuidar a mis papás. La pregunta no es quién eres, sino quién está haciendo. Este día fui donde una consteladora familiar me decía, ¿quién está haciendo? ¿Quién está siendo Laura Velázquez hoy? No quién es, sino quién es. Entonces, ¿quién estoy siendo hoy? Hoy soy eso. Hoy estoy trabajando en EDAFIT en educación, el futuro de la medicina, a partir del bienestar. Estoy también en una compañía farmacéutica, en una de HealthTech, intentando entender el sistema de salud y cómo subimos por encima de las nubes que nos dejan ver el sol, y pensando que cuando nos vamos a morir tiene que haber valido la pena estar aquí. Si yo volviera a escoger carrera, volvería a estudiar medicina. Me sigue pareciendo una carrera absolutamente emocionante, y más en este momento por las probabilidades que tenemos. Y esta mañana lo hablaba con Claudia, mi esposa, que le decía, pucha, la vida es dura, ¿cierto? Pero también decimos, pero quizás hoy es menos dura de lo que ha sido en la historia de la humanidad. Como todo lo que hemos progresado y lo que hemos avanzado, y eso es salud, y eso es bienestar. Y creo que parte de que tenemos la barra más alta, pues nos hace más exigentes, lo cual no es malo. Y lo veo pues como en el mismo tema de la alimentación. Yo sí creo que la mayoría de las enfermedades vienen de los hábitos, y es cómo le aumentamos el nivel de conciencia a cada persona para que se haga responsable de su vida y se haga responsable de su felicidad, y no haga responsable reconociendo que hay factores externos, pero no haga responsable ni al gobierno, ni a la compañía, ni al jefe, ni a la esposa, ni a los hijos, ni a Laura Velázquez, sino que yo soy el que defino. Gabriel, y cuando tú hablas de este nivel de conciencia que debemos tener como individuos para ser mejor, ¿cómo percibes tú que se puede cambiar eso en el mundo del bienestar, de la salud? ¿O cómo lo podemos transformar desde lo que tenemos hoy? Yo creo que tiene que ser un abordaje de muchas entradas. Y la primera es que yo creo que la medicina tiene que sufrir una revolución importante que permita la autogestión y otra vez la responsabilidad. Entonces nos falta mucha información. Yo pues me considero como un fenómeno de la curiosidad, entonces me la paso midiéndome cosas. El principal combustible para las células es la glucosa, el azúcar, y el principal combustible del cáncer es el azúcar. Y cuando tú no tienes azúcar, el cuerpo utiliza la grasa que tiene y la convierte en azúcar a través de un proceso que se llama cuerpos cetónicos. Y entonces, y esa es energía, pues digamos, pura, pues para el cerebro y para todo. Pero tú, para utilizar esa grasa, tiene que ser porque bajes como el suministro fácil. O sea, tú conviertes un CDT en plata cuando no tienes plata en la cuenta de ahorros. Si tienes plata en la cuenta de ahorros, pues sacas de la cuenta de ahorros. Entonces es una forma. Entonces, por ejemplo, y para mí ha sido sorprendente que muchos médicos ni siquiera tienen esto en cuenta, porque además no saben, pero además no lo enseñan en la escuela de medicina. Entonces, por ejemplo, me di cuenta que solamente después de 24 horas de ayuno hago cetosis, o sea, utilizo la grasa. Pero cuando no como azúcar o carbohidratos, lo hago mucho más rápido. Entonces son ese tipo de cosas que tiene que haber curiosidad, que tiene que haber información fácil de digerir, que tiene que haber las aproximaciones del médico hacia el paciente o la comunidad médica. La otra tiene que ser del paciente hacia el médico, que lo obligue a estudiar y que le pregunte y que el médico diga, uy, sabes que no tengo ni idea, es para ti yo estudio. Entonces yo creo que tiene que ser, pero otra vez es aumentar el nivel de responsabilidad. Yo creo que estamos ahora en el gran momento de la historia de la humanidad donde la responsabilidad individual va a ser más importante que nunca. Y creería que para allá va la humanidad, pues puede que me equivoque.
Cuando tú empezaste a acercarte a este mundo de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, ¿cómo es que la inteligencia artificial entra a jugar un factor importante ahí para el futuro? ¿Y tú cómo percibes dónde son esos grandes cambios a corto, mediano y largo plazo? Lo veo súper simple y lo veo es porque, y lo hemos hablado tú y yo, mucha gente lee y todos leemos, pero a veces ni siquiera aplicamos lo que leemos. Y hay mucha información y la información nos genera más ruido que información para tomar decisiones y acciones, ¿cierto? Entonces yo lo veía, por ejemplo, en mi trabajo anterior como gerente de una EPS de 5 millones de afiliados. Entonces yo decía, necesito datos para mostrar que la prevención sí es más barato que esperar que los pacientes enfermen. Sí, no, espérate a ver, miremos. Y es la compañía de Colombia que tiene mejores datos. Vení, pero para cáncer de seno, no, sí, claro, espérate, lo sacamos. Vení, pero no, es que vos sabés que los datos son difíciles. Vení, pero no tenemos datos. No, sí, es que hay muchos datos, pero un día cogí el teléfono y llamé a un médico oncólogo y le dije, vení, Fernando, ayúdame con esto. ¿Cuánto vale? Y hagamos una tablita de Excel por teléfono, ni siquiera por Teams. Cáncer de seno estadio 0, ¿qué se le hace? Entonces se le hace cirugía, se le hace una quieta, Estadio 1, ¿qué se le hace? Se le hace eso más esto. Estadio 2, se le hace esto más esto más esto. Estadio 3, 4. Listo, ¿cuánto vale? Entonces, eso vale más o menos 3 millones, aquí ponerle 5. Finalmente la conclusión es que con esa diapositiva, esa conversación de 10 minutos, yo me fui para donde el ministro, para donde el superintendente, congresos internacionales, así, mire el impacto del tratamiento temprano del cáncer de seno estadio 0 y estadio 4. Y te doy datos. Estadio 1, o sea, cuando el cáncer está pequeñito, en ese momento valía 15 millones de pesos. Estadio 4 valía 480 millones de pesos. Estadio 1 se morían 0, o sea, 100 estaban vivas en 5 años, 100%. Estadio 4 estaban vivas 22 de 100 en 5 años, o sea, si había muerto el 78%. Entonces, además de que el coste era 50 veces más alto, se morían 4 de cada 5. Y con ese dato me fui para todas partes. Y otra vez no es tener muchos datos, sino es que los datos te sirvan para conectar los puntos, a los Steve Jobs. Entonces la inteligencia artificial creo que nos va a permitir conectar los puntos mucho más fácil, transformar la vida a partir de pequeños datos que realmente son significativos. ¿No te parece que últimamente hay como mucho hype alrededor de la inteligencia artificial? Como que se está volviendo, bueno, yo siempre digo que es el juguete nuevo que todos queremos tener, pero hay veces que se está volviendo, o lo que yo percibo en algunos casos de la salud, es que como que lo necesito, pero no se sabe hacia dónde. Entonces, ¿cómo ves tú que luce el éxito de una buena implementación de esto? O más bien, ¿dónde la podemos cagar si no lo hacemos bien? Yo creo que sí hay mucho hype, pero también creo que lo que pasa es que yo también pienso que esto sí lleva a la humanidad como a otro nivel y que nos va a obligar a aumentar el nivel de conciencia y que sí tiene el riesgo de aumentar la disparidad o la inequidad y una cantidad de cosas. Porque tú ves una persona que está, una persona que está trabajando de sol a sol con un asadón y quizás su nivel de desarrollo cognitivo va a ser el mismo de quienes se aprovechen de esta herramienta para volverse más sofisticados. Y yo creo que es donde la humanidad va a tener que decir, venga, que estamos conquistando unos niveles que antes no teníamos, ¿cómo vamos como humanidad a garantizar que todos estemos bien? Por eso la responsabilidad es vivir bien cada día, de la mejor forma posible, disfrutando y haciendo lo que nos gusta, contribuyéndole a la sociedad y, como digo yo, con gratitud y propósito. Bueno, tú has estado en muchos puntos como del sistema de salud y yo creo que conoces a profundidad cuáles son los mayores retos en términos de acceso, de ser mucho más eficientes en la parte operativa, en los diagnósticos tempranos, en utilizar la información básicamente para ser más eficientes en los ejemplos que ponías anteriormente. Pero ¿cómo ves tú esto que tú ya estás aplicando en el día a día, en el sistema de salud? ¿Cómo ves tú ese cambio de lo que pasaba hace 6 años atrás, 7 años atrás, antes de pandemia, a lo que es hoy apalancado esta tecnología? El cambio, el beneficio, el impacto, las eficiencias y las ineficiencias, todo. Sí, la medicina es quizás el campo
más importante de la humanidad, pienso yo. No lo digo porque yo sea médico, sino porque creo que sin salud, como dicen los viejos, no hay nada. Pero la medicina históricamente ha sido como artesanal. Es decir, vos cada vasija de barro que haces, pues si no es un proceso industrial, pues la bolita de barro en un torno, haces una te queda un poquito más alta que la otra. Me imagino que si estás mal geniado se te daña el torno y te queda torcida, bueno. Y así ha sido la medicina, ha sido un proceso artesanal que depende en gran parte de las condiciones particulares del médico en ese momento. Si el médico está teniendo un problema porque se chocó, un problema con su esposa, un problema con sus papás, quizás esa consulta médica no le va a salir bien, porque está con su mente en otra cosa. No digo que pase siempre, pero puede pasar, ¿cierto? Y yo creo que hoy la inteligencia artificial y la tecnología debería hacer que toda esa parte que solamente el médico puede hacer sea el foco por el cual él está trabajando en eso, o sea, al cual dedica su vida. Entonces parte del problema es que el médico está oyendo, pero está viendo como ya en una historia clínica, para que cuando le hagan una auditoría digan su calidad es buena y no tiene un regaño porque su historia clínica está incompleta o porque lo vayan a demandar. Hoy, precisamente con esta compañía que mencionabas, con Heismart, que para mí es una sorpresa increíble. Yo leí esto de Eric Topol en 2016 tal vez, y ahí él hablaba que la inteligencia artificial, inclusive para salud mental, es mejor que medicina profunda. Y de hecho dice how artificial intelligence will make medicine human again. Entonces ahí él dice, la gente prefiere hablar con la inteligencia artificial porque no te juzga y porque te puede atender 24/7. Entonces uno dice, hombre, es que estoy pensando tal cosa, y la inteligencia artificial dice, pero Gabriel sí es un tipo bien raro por esto y esto, y yo, ve y te conversa. Y lo mismo dice, hoy con los escribas no debería haber médicos tecleando. Y de hecho, el computador ha sido una especie de barrera que permite que el médico se escude detrás para no ver al paciente, ¿cierto? Y esto le va a exigir ser más humano, ser más... Entonces, si yo digo, hombre Pedro, tienes un tumor que es cancerígeno y necesitamos hacer unos estudios adicionales para ver cómo te podemos cuidar. Es decir, yo digo, hombre Pedro, lo que usted tiene es un cáncer y eso está muy berraco, ¿cierto? Son dos cosas distintas. Y te exige unas condiciones humanas que quizás no estamos preparados como médicos para abordar, pero que nos debería hacer que el trabajo de la medicina sea mucho más bonito, pero que además cuando yo hago la historia clínica, que hoy ese desarrollo hecho en Medellín, Colombia, es absolutamente sorprendente, porque es una compañía que simplemente apretas un botón en el computador sin ningún micrófono, escucha, entiende, sintetiza, resume, hace la historia clínica y de una vez hace auditoría sobre la conducta. Y si tú al examen físico dices presión arterial 120/80, estás muy bien, Laura, pulso 74, estás normal, mucosas húmedas, conjuntivas rosadas, cuello no palpable de la tiroides, sin ganglios, pulmones bien ventilados, también te queda el examen físico todo lleno. Entonces ya yo puedo llegar y decirle al paciente, venga, revisemos si esto quedó bien, que no haya imprecisiones, y al final si yo te mando penicilina y eres alérgica a la penicilina, me va a decir, acordate que Laura es alérgica a la penicilina, no puedes mandarle penicilina, mándale estas 3 opciones a ver cuál le funciona. Entonces yo sí creo que nos va a permitir reducir los costos, pero más importante, tener mejores resultados en salud, que a su vez tienen más satisfacción del paciente, que sale más barato, y los médicos están mucho más contentos, y las enfermeras siendo médicos y enfermeras. Y eso es lo que y el quinto componente, la equidad. Entonces, el Instituto para el Mejoramiento de los Sistemas de Salud, Institute for Healthcare Improvement, IHI, se inventó en el 2009 la triple meta: mejores resultados en salud, que puso más satisfacción a menor costo. Después le agregó mayor satisfacción de los médicos, y el año antepasado mayor equidad. Eso, la tecnología tiene que producir impactos sobre la quíntuple meta de una manera muy contundente. Donde yo lo digo, en Colombia estamos enredados que si EPS son EPS, y el mundo hablando de biología molecular, de ensayos clínicos personalizados para tratamientos de terapias o farmacogenética o biología molecular o CRISPR, una cantidad de cosas que nosotros no nos podemos permitir atrasarnos,
pero que finalmente esta crisis nos tiene que permitir, como quien dice, subir, como cuando uno va en el avión que está súper nublado y que de un momento a otro el avión sube por encima de las nubes y está el sol. O sea, la tecnología nos debe permitir ver el sol subiendo por encima de las nubes, que es como esta crisis y este enredo que tenemos. ¿Cuáles son esas barreras que se deben quebrar para que haya mayor adopción de esta tecnología? Porque a mí realmente me parece que esto puede transformar tanto la vida de las personas. Yo creo que estamos al frente de una tecnología que puede transformar completamente la economía de un país, por ejemplo, la forma en la que atendemos a todos nosotros como pacientes. Aún así creo que hay muchas barreras que impiden que haya mayor adopción, pero siento que ni siquiera es por tecnología, es 100% por lo que tenemos en la cabeza, por un montón de factores humanos que nos impiden. Entonces, ¿cuáles son esas reglas que se tienen que quebrar para acelerar la adopción, por ejemplo, de todo esto bonito que está haciendo HighSmart, o por ejemplo de todo esto que nosotros venimos haciendo con Arcángel en detección temprana, o de lo que están haciendo muchas otras empresas alrededor de AI para beneficio de... Es que no solo es del paciente, es del sistema, es del negocio, es de habitar mejor, es de sentirnos bien, ¿sí me entiendes? Pues mira, yo creo que la disrupción va a llegar indudablemente de afuera. Pues seguramente los actores tradicionales que logren montarse en el bus también van a ser parte de la disrupción. Pero pues contando una historia, cuando yo te conocí en el 2001 en un simposio de Singularity que hicimos entre AFIT y Singularity, entonces, no, Laura Velázquez de Arcángel, que no sé qué, que... Entonces cuando dicen, no, yo estoy en mercadeo, y decía, pero esta muchachita que estudia en mercadeo, ¿cómo le ocurre venir que va pues, a hacer protocolos para manejo de leucemia? ¿Cómo le ocurre? Pues que eso es un atrevimiento, ¿cierto? Que es lo que pensamos los médicos convencionales, ¿cierto? No es que el protocolo de leucemia lo tiene que hacer el doctor que estudió medicina, después medicina interna, después oncología, en no sé dónde y no sé dónde, y tiene la oficina llena de diplomas. Pero ese es el que no va a hacer la disrupción, porque ese solamente está viendo lo mismo. Entonces, creo que la tecnología está en un momento interesante y es de que ya no es como tan sexy decir, no, es que soy una compañía que estoy quemando $100,000 al mes, sino que están diciendo, no, venga, que es que si usted es una compañía tiene que producir resultados desde ya y tiene que producir caja y tiene que producir, el mercado lo tiene que escoger. Utilizando los términos de la estrategia emergente de Alejandro Salazar, si el mercado no te escoge, es que tu producto no es tan bueno, ¿cierto? O sea, es que mi producto es una barraquera pero nadie lo compra. Pues entonces debe ser que no es tan bacano como vos pensás. Y yo creo que es, entonces, entender que tiene que conectarse rápidamente con los números que produzcan esa realidad de flujo de caja, que sean soluciones que sean tangibles, que faciliten el sistema de salud a partir de un menor costo. O sea, yo creo que la plata siempre está, lo que pasa es que se gasta mal gastada. Entonces, ¿cómo hacemos para que otra vez a partir de la quíntuple meta los resultados en salud sean mejores a partir del uso de la tecnología? Yo ayer hablaba con un director de un hospital que me decía, no, es que eso no va a ser tan rápido. Eso se puede demorar 2 años, yo no creo. Lo que yo me di cuenta como gerente de una EPS es que los resultados, inclusive en cambios de hábitos, producen bienestar en 6 meses o menos de 6 meses. O sea que no son 3 años que usted dice es que hacer estrategias de prevención no paga porque es que cuando las haga ya usted se quebró. No es cierto. Y mira, cuando uno baja 5 kilos de peso, pues que los puede bajar en 2 meses, siente el bienestar ese mismo mes que lo bajó. O sea, no se demora 3 años para sentirlo, y creo que aquí es lo mismo. Entonces es entender que los recursos están, que la plata tiene que salir de los mismos recursos con mayor eficiencia y que todo esto tiene que apuntar a un bien mayor de que todos vivamos mejor. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y es que Latinoamérica es la región más atrasada en adopción de inteligencia artificial del planeta. ¿Cuál sería el primer paso para lograrlo? Para que Latinoamérica pueda unir ese reto que tú dices de la tecnología con el alma. Yo creo que el primer paso es inclusive abrazar como todo ese momento especial que está pasando acá. Y yo creo que el reto que hemos tenido, pues, por ejemplo, en Antioquia, en el gobierno anterior, y hoy en este gobierno que yo creo que vino a enseñarnos que las cosas no son como uno piensa y que hay formas distintas y
y que entonces depende de cada uno, como quien dice, mantener el optimismo y la moral, y es conectando otra vez, pues entonces MIT dice que hay que empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Y yo lo que creo es que hay que empatizar, definir, idear, conectar con el corazón, no solo del emprendedor, sino de la humanidad, prototipar y testear. Y otra vez empezar a decir que tenemos unas capacidades propias, únicas y especiales, donde nos preguntamos qué problema de la humanidad resuelve, ¿es este el verdadero problema? ¿Es mejor el remedio que la enfermedad? ¿Contribuye a una mejor sociedad? ¿Empodera a las personas? ¿Aumenta su libertad? ¿Qué precio debemos pagar por la tecnología? Y está la tecnología al servicio del humano, y empezar a decir, oiga, ¿por qué está pasando el fenómeno de nómadas digitales y de turismo en América Latina y en Colombia? En particular yo lo veo en Medellín, y es porque aquí está pasando algo que hace que la energía me dé ganas de venir. Entonces cuando yo conecto eso con Ongoing, con Tomás, pero además te digo, no es que sea feed, sino que es, oiga, ese ecosistema de ciudad, entonces Escuela de Ingeniería, Bolivariana, CES, ¿quién más quiere estar? El CESDE. Entonces conectar la Fundación Juanfe, que está enseñándole a las niñas, madres solteras, el desarrollo de código, y decir, venga, creemos de estas 30 niñas que están estudiando código, historias de éxito que empoderen, inspiren y permitan que cuando una niña de estas cambia su vida, cambie todo el entorno, y conectar que entonces no es Medellín y Antioquia, sino que es Colombia, y qué está pasando en Pereira, ya que Laura Velázquez es de Pereira, y qué está pasando en el eje cafetero, y qué está pasando en Bogotá, y qué está pasando en el Caquetá, y qué puede pasar en Leticia, y cómo vos un indígena le puedes enseñar que a través de la inteligencia artificial puede aumentar la capacidad de conservar el Amazonas, que es un patrimonio de la humanidad, y que el oro vale más adentro de la tierra que afuera. Gabriela, y me encanta que tú conectas todo para encontrar respuestas a algo específico, en este caso salud. Y eso es lo que te hace muy diferente. Me parece una habilidad, un superpoder. Mi papá le llama eso raulear. Dice, como está rauleando. Raulear es como dice por las ramas, pero sí, a mí me gusta. Yo creo que a los dos nos gusta. Siempre hacemos eso en las conversaciones. Pero siento que toda la vida hemos estado enmarcados de eso. Esto es salud, esto es finanzas, esto es ventas, esto es una cantidad de categorías, y nunca nos hemos permitido unir los puntos para saber qué fluye ahí para mejorar. Y ahí yo le llamo a eso un superpoder. Qué chimba. Más importante ahora es creernos que hoy el mundo no tiene fronteras. Entonces otra vez, no, es que a mí en Medellín o a Laura en Pereira, pues ¿quién nos va a oír? Hoy tenemos la posibilidad de que es que el mundo, ¿cierto?, no tiene límites. O sea, hoy las posibilidades de transformar el mundo nunca habían existido como existen hoy, y uno puede renunciar a esa posibilidad. Entonces yo he intentado, pues, todos los días pues intento mi mini tema de influencer, y uno puede renunciar a eso. Y cuando yo era gerente de Sura me decían, no, es que vos no debes participar en redes sociales porque es un riesgo. Y ya, pues, que cómo va a renunciar uno a participar de algo que la vida le entrega hoy como una herramienta para transformar. Y alguna vez estaba yo en una clase muy aburridora en una maestría que estaba haciendo, y qué clase tan maluca, y yo voy a descarrilar esta clase. Y entonces pregunté, era una clase virtual, le dije, bueno, y si Sócrates estuviera vivo hoy, sería youtuber. Efectivamente se acabó la clase. Sí, que no sé qué. Y hay un libro maravilloso que te lo recomiendo. Dímelo. Se llama Hidden Potential. Para mí uno de los mejores autores es Adam Grant. Buenísimo. Y este libro, yo no sé si será que, creo que es una suma de varias cosas. Creo que somos más frágiles como la generación de cristal, pero creo que también esa fragilidad es porque pues ya no aceptamos el sufrimiento como lo normal. Por otro lado, nombramos las cosas, entonces también identificamos la ansiedad, pero también tenemos más cosas que nos generan ansiedad, como Instagram o como cualquier red social X, pues, o TikTok, y tenemos acceso a una cantidad de cosas que antes la gente no tenía acceso, que otra vez vuelven el libre albedrío un tema súper crítico. O sea, la capacidad de autogestionarse y de tomar decisiones de lo que es mejor para uno y lo que uno quiere hacer, que es muy fácil pues quedarte toda la vida viendo Netflix o jugando videojuegos, ¿cierto?
con adicciones que producen esos spikes de dopamina, que otra vez es cómo vamos a aprendernos a regular. Y otra vez la pregunta de la tecnología, ¿qué problema resuelve? Y es mejor el problema, la solución que el problema. Hay un libro, ya que pusiste lo de los videojuegos, se llama Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Y es un libro que habla precisamente de eso, que estamos en un loop constante y no sabemos de cómo salir de ahí para estar más sano, con mayor bienestar. Te lo voy a mandar para que lo leas. Oigan, ya para terminar, quisiera saber más de qué les gustaría escuchar aquí en AI Heroes. Los invito a dejar una reseña, activar la campanita para que la plataforma les avise cuando publiquemos un nuevo episodio y dejarnos 5 estrellas. Recuerden que pueden conectar conmigo y discutir las infinitas posibilidades de la inteligencia artificial en salud y pueden encontrarnos en mis redes sociales en la descripción del episodio.